Welcome back, everybody, to Keep Your Cool. It's your boy, Rallas. What's up, guys? Edgar. What's up, guys? Eli. So I was watching la movie Blue Beetle. Blue Beetle. I don't know if you guys seen it. Nope. But it's basically A blue beetle. Running around somewhat, in a costume. you know. With Algo así. imagination. Algo así. Algo así. Like that SpongeBob. But in the beginning of the movie, Mm-hmm. there was something that caught my eye, and I was like, huh. And I heard this like about 3 weeks ago from NFL superstars. In a movie, el papá está perdiendo, spoilers, está perdiendo la casa, el body shop, todo eso. Y dice el main character, oh, ¿por qué no me dijeron? Like, what the fuck? Y que bla, bla, bla. You know, we don't want to worry you. Estás en tu escuela. Y basically, que pues hicieras tu vida, that you don't owe us anything. Y el morro, pues, se pone a trabajar para poder ayudarles. So, my topic of tonight, Mm-hmm. I wanted to talk about, because not only did he brought it up tonight, but the NFL superstars, algo que dijeron, which I'll mention later on, also brought it up, is, do we, ¿cómo se puede decir? ¿Esperamos que nuestros hijos ayuden a los padres, o nosotros como hijos tenemos que ayudar a los padres cuando crezcamos? Are we willing to help, or do we need to help? Is that our philosophy? Is it not our philosophy to help out our parents as we get older, and if we made it in life? ¿Sí entendieron la pregunta o lo dije todo chueco y chocado? Así no me la escribiste, güey. Algo así fue, ¿no? Yeah, but I don't know. Para mí, like if I ever make it big, y todo ese pedo, sí, like I'll buy my parents anything. Like, cause not just that, porque one, pues tienen que cruzar para acá. Two, I mean, if they ever want to retire, no tienen pension, no tienen nada, güey. Mm-hmm. So, like, for me personally, like, if I ever make it big, if I ever win the lottery, or me hago famoso y gano un chingo de feria y todo ese pedo, like, I'll take care of my parents. Pero ahí para adelante, like, I don't expect my kids to do anything for me. Mm-hmm. Because at the end of the day, I already made it. Like, ahora sí, like, this is your life. Like, you take care of it. Like, if I retire, I know I have money in the back, in the bank, in the sides. You know, I have it in stocks y todo ese pedo. Like, for me personally, like, with my parents, we didn't grow up rich. Eso sí, I'm guessing we all were in the same area. Yeah. So, I will give anything for my parents. Especially my mom, bro. Give us a minute. Esta vez está muriendo acá. Yeah. Chúpale la paleta. Time out. Se me resecó la garganta. ¿No tienes un cough drop, bro? No, ese es un cough drop. Es una... ¿Cómo se llama? ¿Pitolón o cómo? No sé, pero no le pusiste el lubricante. Así seca se la entregué. Güey, ¿qué es el sabor? ¿Mamarindo? Se llaman... Estos son paletas de México para que los que quieren comprar. Se llaman... Pitomates. Oh, shit. Paletosimi. Paletosini. Paletosimi. Están buenas, son como las halls, ¿no? Sí, son halls, basically. Halls mexicanas. Hay otro que se llama... ¿Cómo se llaman? Something. Y... ¿Aquí salen las tres? No, ese no. Oh, okay. I thought you were talking about the medicine, No, güey. there's una para el es una paleta igual, pero de... Paletón. De honey. Honey. Y es se llama jarabe de paleta para los niños que no quieren tomar jarabe. So, la paleta... Hay una paleta que es de eucalipto. Which is not this one. Esta es paleta de caramelo macizo. Ay, está macizo. Y sabor de miel, limón con herbal. El otro es de eucalipto y es con honey. Y es como para little kids porque no quieren tomar. Yeah, the medicine, pues we take that instead. ¿Cómo se llama esa? Una cerveza para la sed, ¿o cómo? Una cerveza para la sed. Ajá, la canción. Una ultra para Oh, una ultra para la sed y un jarabe para la tos. You Never heard of it. You don't hear Calambre 50? No. ¿Calambre 50? No, I've never heard of it. I'm Anyways. still not at that age, no me pegan calambres ahorita, güey. Shut the fuck up. That means you haven't had a great game then. Métete el jacuzzi y luego la agua y vas a mirar que más o menos ahí va. No, it's because I stretch. I get my stretches in, güey. Hace yoga, güey. Se pone de... No sé, baby, déjame estiro primero, ¿ok? Like, aguántame, dame 5 minutos para calentar. Acá nomás la hago así,
Para que agarren position cuando la agarren, nomás la agarren. When did it become a rated R show? That's a good question. When did it become that? Desde que entró Eli, ¿no? Porque es el que más mal hablado es. Piensas feo. No, no es cierto. So, yes, you're right. Rewind. No rewind. Just we're here right now. No, bring it back. Bring it back. There, you bring it My back. bad. Reeling it back. ¿Cómo se llama? You're right. Nosotros, I feel because we were raised that way, our expectations to take care or to help out nuestros padres, it's a little bit more on the major side. Porque lo que escuché yo from the NFL superstars is que le dijeron a todos, digo, if you can tell someone que va empezando la liga, que va a agarrar su big contract y todo, what would you tell them? Y le dijeron, it's okay to say no to your family. Como diciendo, ese es tu dinero. Like us as parents shouldn't expect us to, because you paved the way. Like, no, we did our part too. Yo más que digo, where I'm against that, I'm like, not necessarily, because let's say if you didn't pay for your college, guess who did? If they didn't tell you, oh, échale ganas so you can get a, ¿cómo se llaman esas madres? Where The scholarships? Scholarships. If they try to help you out of gangs and shit like that, que te portaras bien, that they push you to get good grades, it was them. Yeah. It wasn't you, because tú estás pendejo. You're 18, you're 17, 16. Hay güeyes que queman pinches escuelas. I know, dude. Speaking of the devil, así es. ¿Oh, tú fuiste uno de ellos? No, güey. Yo soy angelito, güey. Un angelito bestia. ¿Y tú, Eli? En las noches. Yo pienso igual que Edgar. If I ever made it big, I'll make it big. I'm not... And if my kids make it bigger than me, not expecting anything from them. You know? But as there's a new generation, you know, nosotros fuimos criados, taught different. Maybe that's why, you know, tú piensas tal vez de otra manera de tratar de ayudar a tus padres. Yeah. Yo, desgraciadamente, ya no los tengo, pero pues si estuvieran en vida, yo también traté de ayudarles lo más que pude. Yeah. Eso está bien. Está bonito. When you said that if your kids make it big, that means que si ellos hacen como tú los empujaste, tú no les vas a pedir nada. No, okay. Pero si ellos te compran una casa, se la vas a recibir con manos abiertas. You're like, you know what, save that money. Ya depende de ellos. Ajá, por eso, Si dependiendo ellos de... quieren, ya. Pero I'm not gonna ask, oh, you know what, yo te ayudé, ya eres rico, ayúdame, tengo un problema. No. Even if I have issues, problems, lo que sea, money-wise, I'm not gonna ask. Because, you know, like I said, that's them. You know, they made it because of them. Even though you push them, pero at the end, it's up to them if they want to make it big or not. That's true. I mean, yo le dije, hey, güey, yo quiero una casa, quiero un pinche Mustang Shelby 500 del año, que no te hagas pendejo. Dije, el otro güey, yo quiero una pinche Raptor Shelby también. Dije, quiero que le compre una casa a su mamá y yo quiero una guest house para mí solo. Al último te va a decir, sí, pa, mira. No. ¿No quieres nada? No quiero, más un pinche Shelby, que son unos $80,000, $100,000. Algo leve. No te pidan también una casa de $1 millón, no. Una pinche... Oye, actually, en Santana ya está cuesta $1 million las casas, ¿verdad? Yeah, dude. Estás como... If you find one like 800, está todo madreado, güey. Yeah. Estás como la maestra Pepito y su amiga, bueno, la alumna, ¿no? De la escuela, le preguntó a la maestra Pepito, ¿tú qué quieres ser de grande? Dice, no, pues yo quiero ser millonario, tener casas, tener carros, dice, tener mucho dinero y tener putas. Es todo. Y dice... Mi ídolo right there. Y dice la maestra, le pregunta a la niña, ¿y tú, hija, qué quieres ser de grande? La puta de Pepito. That's a good one. Sí. At least you know que no iba a trabajar, güey. Ya este me entiende. Pues sí. No, pues, I mean, you got another... That's a good answer porque, pues, si... Como yo. I've always said it. Si yo fuera vieja, yo fuera bien puta. To get the shit that I want. ¿Cómo dice el dicho? La que no es puta no disfruta.
Aquí está el pinche raro así. Ya bien pirujation yo fuera a agarrar. Oh, here, perfect example. Halloween, bro, just for you, bro. Aguanta. Because I remember we were celebrating before the Keep Your Cool one of the episodes. About, I want to say, a month and a half ago. Al Pacino, at 89 or 82 years old, tuvo su kid. Yeah. We were saying, no mames, con una 29, blah, blah, blah. We didn't say it in the podcast. We were just talking about it when we were setting up. Yeah. Well, resulta que ya se divorció de él. Eso es todo. So now he has to pay her $110,000 up front, and he has to give her $30,000 A month. monthly de child support. Sí, a huevo. Y I'm like, si es como esto, si ¿cómo va la palabra atrás? Que no es puta, no disfruta. Ándale. So allí ella dijo, a este pendejito viejito me lo agarro, lo amarro y ¡zas, culero! ¿Y sí? Y pobrecito de él. I mean, I think $30K a month is too much. Yeah. Honestly. I don't know where you live. Maybe New York. Maybe New York $30K is not a lot. Pero al mismo tiempo no le queda mucho tiempo, güey. ¿A quién? Y si fuera culero el güey si le deja todo a charity, ¿no? Dude. I mean, I don't think he would do that to his kid. Pero a ellas, por culero, maybe sí. Y puede ser una rule donde she cannot touch my money. Es para mi hijo hasta que tenga 25 or 18, ajá. Oh, it depends. 18 or 21 hasta que... No, es lo que diga, lo que dice la... lo que él diga. Yeah, it's whatever he says. So, allí en ese aspecto, el morrito le va a tener que ayudar a la mamá, ¿no? Si quiere. You know what? You fuck over my dad. Yeah. No lo conocí. That's your fault, bitch. That's your fault, bitch. And it's funny because I saw a video the other day where the señora was celebrating because like, oh, I finally got divorced, blah, blah, blah. Y luego sigue hablando con el lawyer. Like, how much for child support? It's like, oh, like, you're not really getting child support. Like, what do you mean? Like, I'm over here, left over here with a burden. No sé qué pedo. Like, but weren't you just celebrating 5 minutes ago because you finally got divorced? Y ahora no child support. Like, what I gotta be without this burden? No sé qué pedo. Nah, es tu pedo, morra. ¿Tú para qué te metiste en ese pedo? Son casos tristes. Son casos tristes. Sí, get a prenup. Nah, sí, la mera neta, güey. No sean güeyes, no se metan con morras más chicas, güey. Especialmente. No, mi ahorita, bro. morra está más chica que yo. No, pero estoy diciendo de ahorita, de esta generation, güey. Okay. No, yo sé que la tienes chica, güey, pero estoy diciendo de morras, güey. Dije mi morra, no mi... No. Pues estoy hablando de 20, more years difference. Yeah, it's just this generation, bro. Like they're just brainwashed con todo lo que miran on TikTok. Yeah. On social They media. want to go around traveling. Gold diggers. Yeah, I mean, yeah, That's dude. Yeah. Pero dime, si tú fueras mujer, ¿no fueras así como gold digger? La verdad, así de huevos ahorita. La neta sí, güey. Ahí está, ¿ya ves? Entonces, ¿por qué le cagas de... A ver, Pero no con cualquier pendejo. no, pues obvio. O sea, no mames. Las agarreras así como un alpachino. No, tienen que tener billete, mamado, joven y... Ah, un ¿no quieres vergolón. nada? Vergolón. Yeah. And the cherry on top fue un pinche vergolón, güey. ¿Qué más quieres hacer? Papá, te la mamo every morning. Así como la paleta, güey. Yeah. Con razón aquí se me mamamela, güey. Ahí estaba. Oh, shit, that's true, güey. So, I would say this. I mean, If- dices tú, güey, que sí. Y yo también digo que sí. But a la mera hora, güey, you never fucking know. I guess it's It morals. depends. Yeah, it's morals and how were you raised. Si te criaron... It's... Yes. Yes and Yes, no. it Yes is. and no. Porque al último... La manera... I'm putting my personality and a girl personality. Y pues yo fuera bien tomboy, ¿verdad? Porque pues me gustarían deportes, me gustaría boxing, UFC. Y I'm like, oh, pues si yo tuviera la chance que estaba morro meterme con una cincuentona y que tuviera billete y todo, pues pudiera, pero unfortunately we're men. Y for that you have to aim at 70. Este, güey. Nah, you can still aim for a 50-year-old. The only thing is, güey, you gotta be, ¿cómo se llama? A Latin lover. Nah, not just that, you gotta be ¿cómo se llama esos güey que que se la pasan la po? Bodyguard. Oh, Los lifeguards. Los lifeguards, güey, en un home así de viejitos, güey. Ahí están manteniendo Sí, cuidado sí. todos. Yeah. Yeah. Like, if you ever need something, call me. Y es muy diferente Sí. a una morra que, like, pues, tú estás ya viejo y, like, pues, fuck, ya estoy divorciado, ya no tengo mis hijos tan grandes. Fácil, fácil, es así. Y así una viejita no va a pensar así. No. She's like, nah, I have morals. I'm a girl. ¿Qué quiere Chile? She can get No, any pero... chick.
Cuando trabajaba yo allá en la Water Searching Company, güey, trabajaba en Laguna Woods. Ves que la comunidad es puro viejito. Había viejitas, güey, que se vestían todavía como si tuvieran 20. Pinches minifalditas y todo. Así, baja, puto bastante. Digo, no mames, todo. Digo, wow, todavía se sienten... Se quitaban los dentures y te mandan un beso, ¿verdad? Cuando iba yo y le hacían... ¿Qué, mijito? Por eso se quitan los dentures y te mandan un beso. Like, Sí, come in the back room. Mira, como me imagino que todos, como dices tú, de Laguna Woods, I'm pretty sure none of their kids, de ellos, les ayudan. Porque they're already well off where they don't need help. Yeah. To be honest, that's true, güey. Most of them, bro, luego están solitas o solitos los viejitos. Cuando yo iba a ayudarles y todos se ponían a platicar, güey. Y yo ya me quiero ir a la verga, pero pues se ponían a platicar contigo because they have no one. Yeah, they have no one. talk And to. then you ask them, oh, you know, you have kids or, you know, whatever. Yeah, Sí, pero están lejos. Que están te en daban un otro estado. $10 tip and shit. Un 20 nomás por estar ahí hablando. 20. Ya salió para tu lonche, que para tu gas. O luego me decían, oh, si quieres, tengo esto, puedes venir a arreglar y nada, pay. Fuck yeah. Pinche $100. Easy. Yeah. That's funny. It's the way it is, pero nosotros, como dices tú, los que vivimos a little bit on the poorer side, not completely poor, but we're not going to all that shit that we would love to go. Yeah. Yo siento que sí, que como yo, help out my dad. Cuando se puede le ayudo a mi mom, pero but she's more well off than my dad. Y con lo que puedo, you know, no voy a decir tampoco que le mando pinches billetes, like, no, like, dije, ahí te va tu mensualidad, dije, lo más que puedo, cuando se puede le mando a little bit more, cuando no, dije, hey, pues, ¿sabes qué? Here's something, not your full check, no, tampoco sea, pero No, sí. cuando voy para allá, llevo con food for him, you know, like, le compro de acá, taking it, so, like, try to help him out, and Hamburgers? And you feel good. not really. Like, I rather spend it on myself. Aquí ando con mi jefe. Sí. No, yo quiero esas latas para mí. Quiero esa pinche sopa de fideo. ¿La sopa maruchas? La sopa marrón. No, he doesn't like that. Tiene que ser las de fideo. Como las de ABC, las estrellitas. A las ABCs I used to love them because you would put name like Amor or Raúl. Está bien fancy, no le gusta la sopa marucha. ¿A quién? Your dad. A mi dad no le gusta. That's what I'm saying. Está bien fancy que no le gusta la sopa marucha. I guess it's too salty. And when you're older, you don't want too much salt. True. So- Yeah, high cholesterol, ¿no? Yeah. I don't know. Tiene un chingo de madre, ¿verdad? Pero, Diabetes. ajá. No, diabetes no. ¿No es con la sal? ¿Ah? ¿No es con la sal? I don't No, know. es con la dulce. Con Con azúcar. lo dulce, Ah, lo que es sugar, la diabetes. Pero la salt is just bad on the diet. Like, I guess it's too much sodium, too much sodium. Lo seca. Yeah, that's why cuando you give it to old people who are diabetes, cholesterol, todo eso, se le da mucha comida sin sal. ¿Eres doctor, güey? No, pero cuando trabajaba en San Diego delivering food, una vez quedó un paquetito y se le damos a seniors que eran pobres. Una vez me salvó una comidita and I'm like, voy a ver qué verga, you know. Que abro una y la empiezo a comer, what the fuck, I'm like, todo bland. Y además les dan un paquetito chiquito, como los que dan en las tiendas, for salt, and that's it, no les dan sugar. Y le dije yo una vez, dije, hey, le dije a la manager, pues fíjate que me comí uno porque sobró. Y digo, you can't do that, just give it to a poor person. Digo, okay, dije, I just have a question. And she's like, what? I'm Dije, poor. dije, what? Technically sí, porque viví en Rosarito Beach. Anyways, it was luxury though. Cuando le dije a la señora, ¿por qué no tiene sal? She told me those reasons. Que por el cholesterol, high diabetes, for dieting. So, que sí, que la sal, it's a big no-no for older people. And we're talking about like the 60 retirement, 67 para arriba. Like blood pressure, todo ese pedo. Exactly. So, haz de cuenta que y this is también something that comes to my head. Si tienen hijos, ¿dónde están los hijos? Because you're not going to imagine a los lugares que iba, güey. Like, y mayoría, not trying to be racist to any other race, ¿verdad? But it was a lot of whites and a lot of blacks. You will not see Asians and you will not see a lot of Latinos. Let's say I had a list of like 90 people, and out of 90, 5 were Latino, 2 were Asian, and the rest were white or black, mostly white. So that's when I started thinking, I'm like, and these are poor. Like, we're talking about like, que si rentaban un little studio, it was like, como donde está la Blue Wall, turn around, please, like a Blue Wall, Yeah. a donde está mi tele.
probably like that little studio, and they were paying like $500, and that was enough. So the meals they would get every day was free. Or so it was like basically 15 by 10. Ándale. Yeah. Y el espacio para el baño. So it's just enough for a bed, enough for a little TV, un gabinete de ropa. Bueno, porque yo los he visto, no son camas regulares, es un small. Ándale, like full single. Ya parece más como micro unit. Micro units y se llaman studio apartments. So haz de cuenta que son studios en pues toda la vecindad, más son puro little squares, and there's like maybe like 25 per floor, son 4 floors. Y en el basement también se rentaba. Y cómo se llama, mostly like the majority of them were broke, because to apply for that you need to make a certain amount monthly. And if you're saying, oh, well, I pay this much rent y mi retirement money is this, pues yeah, you qualified. Y yo, like, for me it was like sad way. Like the first month me daba tristeza. I'm like, where are the kids, los hijos? I'm like, how can you live your mamá, your papá, like whatever it is ahí? But then again, I'm like, no, like the way that you're raised, you don't know if they were assholes to them también. You just make assumptions, and that's where I'm like, I think that's where Asians and Latinos are like almost alike. That if your parent is sick, if your parent is old, we bring them to our home and we take care of them. I mean, you live with your parents, your mama. Tú vives con tu suegra, ¿no? No, ya no. ¿Ya no vives? Antes vivías. Nunca has vivido. Ella vivió conmigo. Mis suegros viven conmigo. ¿Y cómo se llama? Yeah, that's what I meant. Que, so like we take her hasta lo más que se pueda. Hasta lo más que se pueda. And when I saw that, dude, I'm like, fuck, dude, it surprises me. It surprises me, like, if they were nice to you, or like they grew up with you, even if they were like, que no te dieron los lujos, you shouldn't just give up on them like that. Yeah. Or si le estás pagando la renta, cool, but I'm like, dude, in at least una better area, you know? Yeah. I had 5 buildings. Out of 5 buildings, 3 were really bad. And we're talking about like que los hallways huelen a mota, huelen a miados, huelen a culo y huelen a cloro. Pasuco. No, worse than that shit, fool. Yeah. It's like it smelled like someone shit there. Y había veces que encontrabas a los viejitos en pamper, güey. Como drenaje, ¿no? Ándale. Y like it's just another. It makes you think about life a lot. Like, what decisions can you make later para que tus hijos no te traten igual, or you to your parents, to your dad, to your mom. Yeah. Like, I don't know if you guys ever experienced something similar like that, or that you guys saw while visiting places. Pues en lo particular en mí, güey, yeah, I kind of did, pero pues like you said, no sabes cómo ellos fueron con los hijos en la infancia. Mm-hmm. You know, they might treat them like bad, o los madreaban, o les, you know, you never know. Por eso nunca los juzgaba, you know, los hijos, you know. Había personas o hijos que se iban y todos los días los visitaban. Sí. Y una vez sí me atreví a preguntarle a uno de ellos, oye, ¿por qué no mejor te lo llevas a tu casa, no? Uh-huh. Porque era un doctor. Y me dijo, dice, la verdad, era su mamá, dice, la verdad me la llevaría, pero dice, no quiero que mis hijos la molesten, no quiero que... O sea, me dio 2, 3 razones que se me hicieron estúpidas, porque digo, pues ella puede disfrutar a sus nietos. ¿Sí me entiendes? Son sus nietos. Y la otra fue que su mujer no se llevaba muy bien con ella. Yeah. So, like, muchas veces sí no tiene que ver la mujer, pero en sí no es la decisión de ella, son tus padres, si no son tus papás. Yeah, y yo siento que uno haría lo mismo por la otra persona, los papás de la otra persona. Sí, it's just that's It's an iffy topic. you're saying it's a touchy subject. Yeah. I would say this, it's hard, por decirlo en el caso del hijo con la madre. It's hard porque obviously you want your parents que se lleven bien con tu nuera. Digo, pero unless your wife is culera, then like you know not to bring her at all, ¿verdad? Like you're like, okay, no matter how hard I try,
no se va a llevar, aunque por muy buena que sea mi mamá, no. It's a big no because you know that you married that person and you know that person is an asshole. But you just love her and you just can't live without her, ¿verdad? Nah, la sacas a la verga de la casa, like, saca. It's a yes and no way. It's a yes and no, and I'll tell you why. Por decirlo, your mom or your dad also has to know their place. Yeah. Like, por decirlo, ellos están viviendo allí. They're not supposed to que dejar sus botas en la sala, que dejar el que they piss all over the bathroom, like shit like that. Like, you know, they have to respect that that's not your home. ¿Verdad? Yeah. Okay, a lot of parents are not like that porque todavía ellos se sienten que, because vivo con mi hijo me tienen que respetar. No, that's not your home. There's another woman that lives there. You didn't say that. You just said that the wife is an asshole. No. That's what I'm saying. Pues la sacas a la verga si she's an asshole. Yo dije que si la wife's an asshole, don't bring him. Even if your mom's nice y todo, don't bring him because the wife's an asshole. Por eso te digo, la sacas, güey. So ya esa little part, we're done with that, right? It's an asshole, don't bring him in. Now I'm talking where the wife's like que tiene attitude. She's still cool, but she has an attitude. Yeah. And now I'm talking there where like they have to know their place. No ayudan. They know their place. So she basically is la boss de la casa, aunque tú no quieras. Like you go to work, you pay the bills, boom. But she's the boss of the house because she's the one who's going to run everything. She's the one that spends the time there. So los parents tienen que poner su parte. Por decirlo que no traguen comida and they're going to cook it. She's like, dejan un mess or something. Now she has to clean it up. So that's where you have to put respect a la wife. They're like, hey, like, what the fuck's going on? Yeah. Y cómo le vas a hablar a tu papá because you don't want to, you don't have the balls or whatever. But you also have to respect your wife, and that's where the issues start. So that's a big deal. It's not touchy. It's just that they're so old-fashioned that they're not going to listen to the new style. Pero también they don't want to give the rights to la esposa. You know, like they don't want to give the, like, hey, ¿por qué te hablas? Porque le habla bien feo a mi hijo. Hey, well, you don't know cómo la maltrató en la cama o en la noche, que le gritoneó en el pinche carro behind the doors. They don't know that. So they should stay away from those problems. Yeah. Like, y again, because es el hijo, they don't want him que ay, mi hijo Angelito. Ay, oh my God, que él paga mi renta de mi apartamento. You know, shit like that. Like, no, it's basically respect on both parts, but because she is the wife of your house, because she did live there first, because you started your family first, she has the right to be the boss in the house. The right to bear arms. Exactly. The right to bear arms. So for me it's not touchy. It's just you, in a way, si miran que es medio hard entre los dos, es basically el esposo, si son sus padres del esposo, has to like, hey, hablar con ellos, you know what? Esta es mi vieja, ella manda y punto. Ay, si eres un pinche mandilón, aprende a mí. No se metan a la verga. No se metan y ya. Yeah, you want to live here? Así de fácil. So you gotta follow the rules. You gotta follow the rules. Yeah. Ahora. Just like you had rules for me, I have rules for you, na cabrón. Ándale. Ahora que si tú te llevas a tu girl a la casa de tu papá o a la casa de tus parents, ya es otro pedo, because now you're not paying the rent. You're paying the little bit of rent. Y they have to put the rules. They can do whatever they want because it's their home. What if you go half? Still. Depends. Let's say se ponen de acuerdo y agarran una casa juntos. That's half and half. Yeah. So ahí las viejas, porque usually son las viejas. Las viejas tienen que like bajarle a su pinche, ¿cómo se llama la palabra? The pedestal. Su pedestal, su orgullo, su demeanor. Y las harían igual. Son las viejas, no los hombres. ¿Cómo se llama? They have to bring it and level down. Yeah. Pero aún así cada mes se suben a su caballo, güey. La verdad sí. No me dicen caballo for no reason. Y yo pienso que even like us, if we were to go to like as a man to go to a suegro's place and live there, it's hard if you're like a macho guy. Como que si yo no me dejo de nadie, yo pinche gano 40 la hora y bla bla or whatever, ¿verdad? I'm like, what the fuck are you living here if you're winning $40 an hour? Yeah. Oh, es que su hija quiere. I'm like, then fucking man up and shut the fuck up. It's not your house. Yeah. Right? Just be like, hey, ¿sabes qué, suegro? Saca una chela, vamos a tomar afuera. Vamos a tomar afuera. Let's go. y ¿cómo se llama? Y así, si te regaña tu vieja, hey, métete, hey, your dad wants to drink.
Yeah. I gotta earn points. Yeah, you know, just respect. You gotta be mutual, you know. I'm Tell me sorry. about it. Hey, ¿sabes qué, mi amor? Ahorita te en el cuarto, no te preocupes. Just 2 more beers in and we're gonna be on for a long night. Ya tú sabes. The other day I was estaba aquí en la kitchen, estaba lavando las bottles. Ah, ¿lavas? Y porque a vez en cuando. Si dices que no haces qué hacer. Entra mi suegro, and he's looking at me, he's like, what are you doing? I'm like, I'm doing dishes. Se mete para atrás, se va al baño y luego regresa y dice, what are you doing? I'm like, oh, it's because your daughter. He's like, what? Me dijo, si no lavas las tetas, te voy a dejar y te voy a poner child support. He literally turns around, ¿estás pendejo qué? That's funny. And I was like, as soon as he turned around, I was looking at her like, Yeah, it's funny because I Yeah. like to do this shit too. Every time I go over to my girlfriend's house, like always fuck with her parents. Like, mira, suegra, mira, la estás mirando, me está pegando. Mira, no me ofreció nada de tomar. Cada vez cuando llego a mi casa, le digo, hey, ¿quieres algo de tomar? Ya llevo como 20 minutos, no me ha ofrecido nada. Y luego viene el suegro y like, ahí te va, ahí me trae una beer. Alright, there you go. Yeah. yeah, esos sí son suegros chingados. ¿No? Yeah. Hay veces cuando está de, he's always in a good mood with me. Yeah. Pero hay veces que me dice, Raúl, I'm like, what's up? I'm like, estoy aquí en una licor, ¿quieres una caguama? I'm like, oh, pues ya sabe cuál. Y ahí me llega con una carta blanca. Yeah. Like, if he's in San Ana y si se acuerda, ¿verdad? Yeah. Y ya llega, oh, if he's gonna get here early. There's times where I'm working, so ya ni me llama, like, oh, there's a beer waiting for you. Yeah. Pero antes cuando no trabajan hasta en las noches, like, siempre llega con la caguama. ¿Qué le dices? Ay, suegro, mejor me hubiera casado con usted. Like, no juegue así, suegro, gracias. No, ya mi mujer como ya se hizo house, ya hasta me abre la cerveza. La cerveza te quito las botas del trabajo. Yo, Puro pedo, no qué mames. príncipe. Seguramente. Again, as and I'm only speaking for the Hispanic community that at least that I know that I've seen con los ojos, Yeah. que us as hijos o como yernos, we do help out también los suegros, como Yeah. si fueran de nuestros, porque es like I always say it. Si no fuera por tus suegros, no tuvieras a tu esposa. Yeah. The way they raised her, because of her, because they made her. Yeah. Tienes novia o tienes esposa. Gracias por esa noche bien romántica, porque ustedes tengo su hija y por usted ya me casé con ella y gracias por ustedes. A mí me Gracias. dice mi esposa que fue de un enojo y que por eso es bien gruñona ella. So. Could be possible, güey, ya tú sabes. You get those makeup sexes. Hija tu pinche madre, vete pa' acá. Yeah. Grítame ahora. No, so like in a way that becomes part of your responsibility. You know, part of your responsibility that, hey, those are your suegros y help them out. You know, like si ocupan mano, like boom, like here's my hand. Y no te da dinero, pero here's my hand. Yeah. Que el suegro de a ver. y cómo se llama? Yeah, basically when it comes down to that, I would say, from my point of view, I would help out the parents. My parents especially, and los suegros hasta lo más que se pueda. You know, hasta lo más que se pueda, and especially on hard times, I would help out. Yeah. Este, Not mandatory, pero for sure on the hard times, bro. Porque al mismo tiempo, we all been through hard times. We all know how that feels, like, especially nosotros que a veces que, like, oh, nuestro orgullo, we don't want to ask for help. So even like a suegro, like, you know, baja su orgullo, just to be like, hey, sabes que, Raúl, like, I really need some feria. You know, for him just by fucking doing that, it's like, okay, sabes que, like, este güey sí realmente sí lo necesita. Like, Yeah. sabes que, I got you. yeah. Like, just between me and you, okay? No, like, alright, just between me and you. No, y ese, yo siento que in a way es como una ley. It's like it's law to help out your parents. Not like they're not. I believe they're not gonna get mad if you can't help them. But it's like it's our right to help them out with something. Yeah. I think at least in my aspect, in mi parte mía, I believe that he did so much. They both did so much for me that I'm basically paying them back. Like, thank you. Yeah. No, ¿Por you. qué siempre te veo enojado con él? Huh? Porque siempre te veo enojado con tu suegro. Con mi suegro. No, I'm talking about my dad. Yeah. Mi suegro es mi suegro. Like, he's like, I'll help you out as nunca estoy enojado con él. You've never seen me mad. All the time. No, he's always mad because se quita sus dentures y le...
It's just how he looks. That's like, no, He's not mad, pero así se mira. No yeah, se nos dice quita. uno, hasta yo cuando lo saludé, hola, ¿cómo estás? I'm like, what the fuck, dude? I'm like, Relax, vergazo, yeah. me puse como canelo or something. Ah, calmado. No, Te pusiste canela. no, he always, I guess because he's always wearing a cowboy hat, tiene sus botas, maybe that's why he's always looking mad, but no, he's a chill guy, but he's always a serious guy. Yeah. No, Ya tiene la cara serious, we guys. sí, Permanent. so it's permanent serious. I even, y mi suegra nada que ver, mi suegra es bien always bien happy, she's a go-getter. It's like my mom's like mean, she's mean, but my dad is really cool, so it's opposite, right? I was like, oh shit, y cómo se llama, but right now when I was talking about helping them out, estaba hablando de mi dad, like, because of the way he raised me, the way that he made me, todo, like, las stories que me decía, or how to be involved in life, makes me, like, oh, like, que no lo deje atrás, you know, like, I got your back. Es lo más que se pueda, pues. Y, like, those people that don't help out, I can only say, los que los trataron mal, pues los trataron mal. Yeah. Pero los que trataron bien and you're not helping, Yeah. like, I don't know, que Dios te perdone porque yo no puedo. No, but it's como like we talked about last week, bro. It just depends on how like the person was raised, güey. Because you don't know how your mom was raised, unless you do know. No. No, see, it's this thing like my mom son 7 daughters, so all of them were raised differently. Why? Because you know, a una le tocó putazos y a la última no le tocó. Nada. Because why? Pues durante el tiempo pues se ablandan, they become like more gentle and stuff like that. I don't know how many sisters your mom has or how many Not siblings. sure. I think she has like 8. Hey, was she like one of the first ones? I think she's one of the young ones. Okay. I don't want to touch too much into her life because that's her life to tell, not my True. to tell. You know? Yeah. I know that my dad was raised with 11 brothers and 6 brothers, 5 sisters. Y él era el 7th one, or 1, 2, I think he was number 4 or number 5. Y como se llama, ya los demás, well, it's the rest. So das de cuenta que 6 son de Zacatecas, 6 son de Michoacán, de Guadalajara. And I know that their style is casi, from what I heard, no eran tanto así de pegar, pero si se portaban mal, era una belt segura, una chinga segura. Y in a way, Las manchas rojas. in a way, like when my brother was telling his story, like, oh, it was an ass beating or something, it's different for me because I'm like, well, yo no era cholo. I'm like, yo no me portaba mal, yo agarraba good grades. Yeah. So I'm like, does that, ¿cómo dice la palabra? Justify the beating? No, it doesn't. Yeah. Pero I'm like, He cuando was just dice, trying to teach a lesson. no, like, él dijo una story, ¿verdad? And I'm gonna tell him, right? I'll tell him later. I'm like, when he tells me, oh, pues yo estaba jugando football y que entonces luego llegó y me chingó because I stayed up late or whatever. I'm like, yeah, but I'm like, does you staying up late for that one day justify that you were stealing shit the other days, that you were fucking up people the other days, that you were getting bad grades, that you were like, again, it doesn't justify the beating. Yeah. It never will. Yeah. But at least you put an emphasis, a big on emphasis on las cosas que estaba haciendo to justify that beating later on. Yeah. That makes people misjudge you. Yeah. Yo, ¿por qué nunca agarré una beating fea? Porque yo no dije, ay, güey, se está envergando mi carnal a la verga. Honor rolls. So, it's again, it's Yeah. same, literally same household. Yeah. Same household, different lifestyle. Yep. Y según on the Thanksgiving podcast, we're gonna have a podcast in Mexico. It's gonna be my 2 brothers and myself. Según they're saying me to bring the stuff. I doubt it. Vamos a estar muy crudos, Oh, sí. muy pedos. Yeah. Una cruda segura. We got Pedos, aquí we got todo- a cholo over here. La pinche mesa llena de chelas. We're güey. gonna have a cholo. Cholo. We're gonna have a trailero, and then we're gonna have Los rockero El right gay. here. el rockero, basically. El gay. Well, actually, corrido, cholo y rockero. There you go. Y William es el gay. Saludos, William. ¿A qué le gusta el Justin Bieber o a quién? He likes Cristian Nodal. Interesting. Todo, pues, están los dos broken hearted, por eso se ponían tatuajes en la cara. That explains, pobrecito. So, no, like... Botella, tras botella, Este, tras güey. botella. ¿Él la canta? He's part of it. Pero he's not the main guy. No. Oh, okay. He's like a feature. I think so. I think the one is
Hered MX or something like that. Yeah, he's like a rapper. But yeah, he's Really? part of the song. güey. You know, I know he was part of that song. Yeah, he's part of that song. La he escuchado, pero yo más me acuerdo la de... La parte es el chorus, pues. Pero nada, nada. And I don't know the rest. Nada, 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 Yeah, nada. pero yo no puedo. Güey. Yeah, Es que siempre la ponía ella. Ella, el guest, pues el guest. yeah. ¿Cómo se llama? No, but again, like I said, raising. Right? Yeah, The esa way es la you're botella, brought. güey. ¿Tú te chingaban cuando estabas morro? La verdad, sí, mis al tíos chile. culeros nomás. Tus tíos culeros. Sí, No, porque eran culeros. sí, eran bien mierdas. Sí, güey. Nomás por. A ver, dime, estar cagando más el un palo. nomás por nomás. A ver, just one story. no, nomás. Un nomás por nomás, a ver. Porque yo no hacía nada y los otros pendejos hacían. Mis otros primos hacían las estupideces y a todos nos tocaba, güey. Oh, okay. So you cross the street, no me metí un putazo. ¿Qué estás haciendo, güey? Hasta para acá, güey. Mamá. So, haz de cuenta que estos días se roban los Eso es chicles por y ahí, porque ajá. estabas tú una bola. Porque, ajá. Ya también me tocaba la verga. ¿Te tocaban la verga? También. No, ok. Pero- ¿Fuiste con el padre, güey? La persona que sí me golpeó por bueno, me pegó. Yeah. Me dio mis cinturonazos, güey, por una razón que fue justa. Mi abuelita me mandó a traer tortillas. Y había maquinitas en la tienda de mi Se tía, chingó güey. toda la money. Me chingué todo el money, güey. Me chingué todo el money. Estaba yo con mis primos, estaba con también con unos amigos ahí. Ya tenía yo como unos 9 años. Y pues otro güey era más grande que nosotros. Y ese güey tenía cigarro, estaba fumando según. Y yo y mi primo pues no teníamos dinero ni nada. Nos chingamos el dinero ahí, güey. Y mi abuelita pues pasó a buscarnos, fue a traernos según. Pues ya estábamos nosotros en el terreno, en la milpa, según queriendo fumar, güey, una pinche servilleta, ¿no? Sacar humo de la verga. No mames, regresa mi abuelita, pues nosotros escondidos atrás. Y nomás de repente una de mis tías, mi tía, la más chica, mi tía, la que falleció apenas de cáncer, ella nos encontró. ¿Qué están haciendo? Y ya pues nada. Dice, papá, aquí está. Una chinga nos puso a mí, a mi primo no. Era pero a el mí- preferido. No, porque pues realmente el que tuvo la culpa fui yo, porque a mí me dieron el dinero, yo fui el responsable. Y ya pues sí, y la neta pues ni siquiera metí mis manos. Dije, me lo merezco, sí. Y desde esa vez... Estaba así el pinche Eli. ¡Ay, dale más! No, güey, no. Me And since metí, then no. he got a No, de fetish. verdad. Y ya, esa fue la única vez. La primera y la última, güey. De ahí en fuera, Te portaste Mira. bien. derecho como la flecha, hasta la fecha. Cálmate. Huevo. Cállate. Pero no, desde ahí. A mí las flechas, when you let it go, pues sí corrían un poquito. Así, güey. van un poquito así. Sí, güey. ¿No miras a la movie de Friday the 13th? ¿Cómo se va? No mames. Y está en cámara lenta, ¿no? Y en 3D, güey. Yeah. No, pero, like, yeah, esa sería chinga merecida, ¿verdad? Porque por tu culpa ya no Esa comieron sí. tortillas. Eso sí, una chinga merecida. Y pues, literalmente no éramos ricos. Yeah. Y pues casi no había mucho dinero. Y para hacer eso, pues eran como, en ese tiempo, 25 pesos. Era bastantito. Eran buen dinero. Ya para ganarlos, pues, y para gastarlos así nomás en un pinche cigarro y en un game arcade, pues. No, ¿Cuál era tan siquiera Pac-Man? ¿Ah? Nah, no en mames. tus tiempos, güey, ¿no? ¿Es No. Pac-Man en tus Street tiempos? Fighter. Oh, sí, cierto. I forget. 94, you're 9 years old. Street Fighter. Está chingón, güey. Yo agarraba pinche gallo. No. I can. Ese güey que tiene el red. You are real. ¿Are you? Hadouken. No, I'm like, what? Te entendí, gallo. Gallo es el que le hace Sonic Boom. Y tiene su flat top. Y es un soldier. Sonic Boom. Oh, you're talking like an actual like rooster, un gallo, güey. No, Like, what güey, the no, fuck, like, gallo. ¿lo ves para los gallos? Así le dicen. Ajá. Ajá, que es gallo. Luego está Ryu. Es el Sonic Boom. El Hadouken. El Ken es el que tiraba el Tornado Punch. Yeah. ¿Quién es el otro? güey? ¿Blanca? Ujú. El- Pero ese lo jugué poquito. Porque ya después salió el de King of Fighters. Ese no me gustó, güey. A mí me gustó más ese. Estaba güey. chafa. Nada, me gustó más ese. A este güey le gusta Mortal Kombat. Mortal Kombat. Yeah, también ese. Have you heard that song? No, I only remember the movie one. Okay. Yeah, no, I'm not a big Mortal Kombat guy. Yo soy Street Fighter. Street Fighter versus X-Men. I like Pokemon. Let's go, Clark. That's Wolverine. Just Nah, in case you fool, don't that's know. Pokemon, güey.
Pokemon. Anyways. That's the best game, fool. So, No, Pokémon se convirtió en Wolverine, güey, pues está amarillo. Pero, no, es que no está amarillo el pinche Pikachu. pero es ¿Y si son en Wolverine por qué es amarillo? No mames. Ya me voy, güey, a los minutos. Cuando dicen así que una chinga segura. No should that- segura, merecida. Merecida. Should that stop you from helping out your parents if they were in need? Yeah. Nah. Nah, just kidding, bro. No, it's okay. It's your opinion. It's your opinion. No, güey. No, porque fue una chinga Merecida. y fue en una situación donde sí, tal vez por un ratito, ¿no? Dices, hasta agarré mi maletita con Chavo del 8. Pero no mames, o sea, son cositas, son experiencias y yo siento que son también, ¿cómo se dice? Life lessons learned. Ajá, una lección de la vida porque no todo siempre va a ser fácil. Uh-huh. Y pues sí, en ese rato pues sí me amputé, estaba enojado según y todo, pero pues ya en la noche mi abuelito habló conmigo y ya mi abuelito él nunca se disculpó. No tuve ni idea por Pero no, Algo nunca se como mamá disculpó, dijo, es por tu bien. pero sí me abrazó. Sí me abrazó. No se disculpó, pero sí me abrazó. qué. Puedo chingar. Ven, pendejo. Ajá. Ta la chingada. Yo fui y le pedí disculpas y... ¿Con qué fue? ¿Con cinturón? ¿Con cinturón? Con cinturón. ¿No fue así como las palmitas o algo así? No, fue con cinturón. Me di como 7 chingadazos, güey. ¿Todavía te acuerdas? Fuck Estás yeah. traumado, güey, no Fuck mames. De ahí tiene PTSD, güey, just thinking about it, güey. Y ya, pues eso, ¿no? Y hasta la fecha, pues cuando fallecí, yo estaba en México cuando falleció. No. ¿No lloraste? Sí, claro que lloré, güey. No, pues te pegó. No le tuve rencor, nunca le tuve odio. Like, because nada you de knew, eso. pues, tú... Yeah, because I knew he was doing the best he could in order for me to be a good person. ¿Cómo se? Estabas sabio enough to understand that you're the one who fucked up and nomás te pegó por pegar. Yeah. Yeah, okay. ¿Tú una chinga segura? ¿Te digo, dime? Cuando quemaste la... Oh, no, tú no la La quemaste. que sí una vez me iba a poner una chinga era un tío que era bien pedo, güey. Nomás porque estaba pedo. No, sí, güey. Ese güey llegaba y empezaba a pegarles a mis primos. Nomás porque estaba pedo. ¿Y todos No, vienen a la porque misma estaba pedo. casa o qué? No, porque yo luego a veces me quedaba con ellos en fines de semana a veces. Y ya, pues el tío era músico. Llegaba, pues ya tenía hambre y que no sé qué. Y una vez se chingó a mis 2 primas, un primo el mayor y el otro casi de la misma edad que yo. Se lo iba a chingar también, güey. Ya cuando yo vi eso, dije, ni madre, vámonos para afuera, la verga. Dije, no, ahora la agarraba parejo también. So by the way that you always explain about your grandparents y ahorita tus tíos, that means that your parents died young then, when you were young. Ya, mi papá tenía yo como 7 meses, me dijo mi abuelita. Oh, wow. Que él murió. ¿Y tu mom? Está en Atlanta. Hmm? Ahí está en Atlanta. Oh, she's in Atlanta. Oh, fucker, you made it seem like... Nah, pues para mí ya está muerta, güey. Güey. Don't fucking say that shit. Anyway, espérate. Before you... Es que the way you're making it seem que tus tíos te pegaban como que no tenías protection de tus abuelos or something like that. De nadie. De nadie, ajá. Oh, no, porque haz de cuenta, de parte de mis tíos, de parte de mis abuelos, ellos no. Eran de mis abuelos de parte de mi mamá. Uh-huh. Y por eso, pues yo me iba también a veces con ellos, con los primos de ellos, y ellos eran más culeros. Okay. Ellos eran los míos. Eso no las ven perros, sí. No, y de hecho, sí, una vez le dije a un tío, algún día voy a crecer, le digo, te voy a partir tu madre. ¿Y no has ido para atrás? No, pues no. Pero sí quiero ir, güey, ya que esté viejito y ya en la silla de ruedas a la verga, lo voy a empujar. ¡Órale, puto! No manches. Well, what you could probably do is just look for a kid que vive por allí, güey. Le mandas feria, like, hey, ¿sabes qué? güey, Chíngate a este no güey. es lo mismo, no se siente igual, güey. Record him y me mandas el video que le están agarrando a vergas, No, güey. no se siente igual. La hace Eli. El día que me deporten, me voy directamente allá para partirle su madre. Ah, huevo. Me voy a desquitar de todos esos putos. La hace, por tu culpa me pinche... No me Me quedé traumé. bien tramado. Tengo PTSD por tu culpa. No puedo dormir bien, güey. por tu culpa me deportaron. Oh, man. ¿Te acuerdas de mí, tío? No, tenía 9, pendejo. Let's say if they had if your son, not your son, but a son of someone had a life like yours, así como con tus tíos, con tu mom, todo eso,
would you say they have every right to not help that family? Así al chile, dilo. They have every right, like, de no ayudarles. Or you think It's up to them. It's up to, pero no. Yo no puedo pensar por ellos, güey. No puedes pensar por ellos, pero puedes opinar una opinión que más o menos vivió la same vida que tú. So, de tu opinión, así como tú eres como persona. Tú dijiste, no le ayudaría a mi mamá. Tú dijiste eso ahorita, right? Okay. So, tú una opinión tuya, si vivieran una vida igual, would you say no le ayuden? Depende. Tú nomás metes la semilla y dices, ¿sabes qué? Dile a eso, güey, que chinga a su madre, güey. Don't even... Yeah, simple as that, fool. Because you have a conversation with them like, hey, ¿sabes qué? I have the same life as you. Ajá. ¿Y sabes qué? Mándalos a chingar a su madre. Sí. Ajá, lo que yo más quiero saber es, like, si alguien está escuchando ahorita que tiene una vida de, ¿sabes qué? Mi papá me parte la madre nomás sin tener razón, nomás porque es un pinche borracho. What would you tell that person right now? Like later on, que ya no cuando están grandes. Que les partan su madre. Nada más espérate, ya no pueden caminar, le matas una patada en la pierna, se cae abajo. No, pues es que a mí no me tocó esa vida, güey. Pero si hubieran tenido una vida parecida a la mía, pues que le piensen. Que le piensen porque pudo haber momentos difíciles, pero si realmente la cagó uno, te partían tu madre por eso, pues aceptar. Sí, ajá, si la putiza tiene razón, it's bien merecida. Still. Y ya depende de esa persona si quiere ayudarles o no. Uh-huh. Pero si la putiza no fue de merecida más porque te juntaste en una bola equivocada y te tocaron los putazos siempre, would you say like no ayudes? La verga. Ahí está. All right. Yo no personal, tan güeyes. No es cierto. No, pues yo también Go ahead. me han pedido ayuda a mis tíos ayer a la verga. No tengo. Y aunque lo tuviera, no tengo. Porque no tengo ahorita. Pero no, eso está mal. All right. Nada más pegarle a los niños a lo güey nomás. A lo güey. Okay. Yo no. Again, if I were to do the podcast with my brothers y hablamos así de nuestra growing up, you're gonna, if we do it, because I don't know, honestly don't think it's gonna happen. ¿Cómo se llama? I would say you guys are gonna see the two different lifestyles, cómo lo miran ellos. Yeah. A lo que viví yo. Pero again, yo se los ha dicho a ellos en su cara, ebrios, tomados, crudos y no tomados, ¿verdad? Sober. A los dos les ha dicho, thank you for fucking up your life, because yo miré eso y no quise eso para mi vida. Serías un pendejo si hubieras hecho lo mismo, güey. Sí, exactly. Ahora, let's say if they had the good lives, maybe I could have been the one fucked up, you know, porque no miré eso. So I'm like, me vale verga, like, whatever, you know. Y yo se los ha dicho, thank you for fucking up because of you, I didn't fuck up. Pero bueno, le digo, like, for me, cuando escucho esas stories de que pues que valen verga los padres, I'm like, at the end of the day, they are your parents, so at least I give them that respect. Pero ya when it comes to helping out, yo diría, like, you know what, en mi opinión, you can only help so much where you're like, you know what, why am I helping you out si no me ayudaron a mí? Yeah. Or me dieron una bad life. Yeah. Que se enojaban de cualquier estupidez o algo así. Yeah. Por decirlo, yo me enojo mucho con mis kids porque no ayudan. Pero tampoco no me paso de verga, like, como today me enojé con uno de mis kids. No le hizo la lancha a su hermanita. While we were over here cambiándolas y todo. Y me fue encargado y yo le dije, y por eso no te voy a comprar nada para tu birthday. Y porque no ayudas, eres un huevón. Y estaba enojado con ellos y today les compré pizza y todo ese desmadre. Y están felices los güeyes, estaban mirando Blue Beetle y dije, at least I'm not too fucked up in that aspect. Dije, donde todavía, like, you know what? Me pasé de verga. I was grouchy, I was sleepy. No culié. No mames. Well, at the end of the pizza party in the movie, it's like, hey, just remember, I'm still not gonna buy you anything for your birthday, güey. Like, para que no se te olvide, güey, I'm not gonna buy you anything for your birthday. Well, así como lo dijiste, güey, that's not your kid's responsibility to make them lunch. No, but since I can't take them to work so they can learn how to work, they have to learn how to work in their house by helping others. You can teach them. Yeah, and they already know what to do. You cannot obligate them. No, you have to obligate them para que ellos sepan a trabajar en la vida. You have to work to get money. To clean up, en lo personal, to clean up, to clean up, to do their bed, to do their... No. There's a difference between that's your shit to do on your own
And then there's obligations porque yo no quiero ir a trabajar. It's my duty to make that shit so I can have money. And so you for don't them, have to, for them, but it's you want to. Exactly. No. I don't want to. I need to. I need to go to work. I don't want to go to work. Fuck that. I'd rather call out. si tengo las hours to call in sick, I'll make sure to call out. I'll make sure si tengo 6 días, esos 6 días no van a durar hasta diciembre. I'm gonna waste them all. I know that for a fact. I'm happy. January's right around the corner. Guess what? Who's calling out? Who's calling out in January? Because like it is what it is. Right? It is what it is. So para mí, los kids, they should know that they have to do their duties, pero extra stuff, como doing their food, the lunch, que es un pinche lunch. Agarras un Lunchable, agarras un pinche, como los pouches de juguito, y ¿cómo se llama? Y lo pones en a backpack. That's an obligation, pero si no trabajo por mi cuenta, how am I going to teach them other stuff? So these are little things que, hey, se están portando bien. Le están ayudando en la casa. No que el güey no se hace el pelo porque I'm growing my long hair. I don't need to put gel. Y se pone a mirar la tele a las 7 de la mañana a todo volumen. And on Saturday. on a Monday, on a Tuesday, on a Wednesday, on a Thursday, on a Friday. Y el papá ya todo gruñoso porque se fue a dormir a las 2 de la mañana que salió de work y todavía hay Food Blast, están peleando a Food Battle Boys. I'm like bro, like I already told you guys every single morning, no pelean para que duerman unos 10 more minutes. Y esta no es en chinga, parece que es Mortal Kombat contra Street Fighter. Dude, get over here. No, it's part of life. And yo digo, like, sí les doy su recompensa. I help them out. I try to give them as much fun que se pueda. Pero like, hey, también pongan de su parte. It's just not us all the time. You guys have to put your part. But you made it seem like they have to. They have to make lunch for your sister. It's because you're seeing it the wrong way. Yeah. In my eyes, I'm making sure that they learn how to do that porque it's going to be a necessity when they have to work. So I'm already teaching them something they don't want to do because they have to do it. They're not going to want to go to work, but they have to go to work. They need to have discipline. There you go. Thank you. You're welcome. Yeah, dude. I go on an overboard. And see, that's what discipline is doing something that you hate, but you do it like you love it. That you don't want to, yeah. You don't want to do it. You hate it, but you got to do it like you love it, because at the end of the day, you have to do it. Yeah, it's like, I hate doing a work order de una pinche laundry cuando la arreglo. Fuck yeah. Fuck ya como salgo de motherfucker, tell me ensucio. See, that's why I don't have kids. They're expensive. They are expensive, pero it's like a luxury porque ellos te dan muchas cosas de felicidad que no lo puedes comprar con nada en el mundo. Like it's the little things. It's the little things that count at the end. Exactly. Swimming with the dolphins, way? Shit, homie. How many times can you do that? Delfín. ¿Cómo se llama? Ahí está un seahorse con un dolphin, güey. Así, la verga. Por decirlo. I'm gonna do something simple and then you can tell them another story of the little things that count. Mm-hmm. This is 2013. Okay. Or 2012 of December 2012. Estamos en Bakersfield. Estamos para la chingada. We're like dead broke. This is November, perdón, not December. November 2012. Estamos para la chingada. I'm broke as fuck. Like, apenas podemos pagar renta de $900. Y mi carrito pago de 500 y other little stuff on the side. Not enough money. Haz de cuenta que we're just scraping by. We have nothing else to do. Y mi wife is pregnant, like full almost 7 months already, around there. Or 6 months, pero ya se le miraba la panzota. Y le digo a mi wife, hey, well, it's November, we live on our own, we live far, we don't have family. How come we don't put up the Christmas tree, November? She's like, sure. They get just a tree. Lo ponemos. My other daughter, she's about around 4 years old. 4 years old, going on 5. We put up the tree. Le ponemos las luces y todo eso. Ya, pagamos todo y prendemos la luz. Sin estrella, ¿verdad? We light it up. Ya, está bien feliz mi hija y todo. And this is where it matters, donde dice ella, oh my God, papi, this is the best day of my life.
You're like, oh, like, motherfucker. Like, si supieras cuánto estoy sufriendo, pendejo. No, no. So, like, eso, like, it's like a good rent free in my head. That's why I got nephews for that. Por eso tengo los sobrinos. Not the same way. It's not the same when it's not the same. I'm sorry. It is. Because I haven't seen them in like over a year, and when I see them, like, oh, I'm so happy to see you. This is my best. This is the best day of my life. I can't believe I haven't seen you so long. Y tú, ay, viene este cabrón a chingar. No, like I'm actually glad to see him. I pick him up. I talk to him with the Isita. Even sus parents will be like, hey, like, I know we haven't seen you in a long time, but you know, Jacob has been talking about you. He's like, oh, he's so happy that he saw you. You just made his day. I know how that feels. Not the same. Yeah. It's amor, and you can no feel. Es tu hijo. Yes, exactly. Perdón. It's not the same feeling. No, it's not the same feeling. Yes, it is. It's not the same feeling. Why? It has to do more with the internal love that it's between a father and a daughter, or a father and a son. It's more deep. It's more than just, oh, este güey no lo miro por un año. A la verga, puto. Ni te vas. No le hablas así a tu sobrino. I'm just You're like, in your head, like, motherfucker, fuck you. It wasn't the best day for me. I just came out of work. Me está estresando el pinche viejito allá con sus pinches politics. I'm making up a story. I'm making up a story. All right. Y como se llama, as opposed to, you're like, este pinche viejito me está estresando, and then you get to go home and tu hija no para de hablar y no para. You're like, oh, fuck ya, cállate. You know, it's not the same. It's until they do something, you're like, wow, like, fuck. Como ya con mis kids que hacen dirty jokes, I'm like, oh shit, so he's un collazo, you know, they're my blood and shit. So it's different. It's different. Like, it's Eli, help me out. ¿Qué es la diferencia entre un sobrino y un hijo? Pues que no es tu hijo. It's unexplainable, right? Es como It's not the same, bro. Es amor puro. It's pure love. I know, I can see it in his eyes when I pick him up. Sí, ese es amor porque es tu blood, pero es to know that you made that creation, to know that you didn't miss. At the end of the day, you're gonna have him as your nephew. Y está su papá y su mamá, or whoever. Just because I'm that cool uncle, you know, you gotta be up in that level. You're that cool uncle, and they'll never see that mean uncle. They'll never see that, like, ese culero. Y when you come home from work, a veces llegas estresado, you're like, fuck, like, you bring your work home sometimes. Y tus hijos miran eso. So they know that there's a bad side to dad. Y ya cuando ellos te enseñan el amor que ellos te tienen y que te dicen unas palabritas así, you're like, oh, fuck. You can never get mad at them like You can never get mad. Because, like, fuck. You're like, you don't even leave me alone. Supieras. I go to the restroom real quick. You go to the restroom. No, it's just different. It's just know that if el amor es muy diferente a tu sobrino. That's why cuando muchos dicen, cuando igual talking about the topic that helping out your parents, I'm like, yo el amor que le tengo a mi daddy y a mi mom, I'm like, it's there, and I'm like, and that's why I like to help them out. I'm like, cuando se puede. You know, I'm not gonna say that I help them out every single month and shit. Pero de que it's different. It's different. You said that, por decirlo, when it comes to your mom and your dad, you got to grow up differently with your dad. Okay, like, it was muy diferente y ahorita ya you're like, ya cambiado, this and that y todo. Pero si nunca hubiera cambiado. Different story right now. Yeah. De hecho, ahorita que madre, bueno, los papás, yo quiero ir a Atlanta. ¿Sí? Quiero ir a Atlanta. ¿Para visitar a William? Ah, no. No, a visitar a mi hermana y echar desmadre. ¿No a tu mamá? No, a decirle, ¿qué onda, señora? ¿Cómo anda? Señora. Así simple. Damn, I need to know the story later on. Maybe not on the podcast. Not on the podcast. Yeah, not on the podcast. No. But yeah. Está buena la historia. Hago some chelas, güey, pa' que esté llorando. Saca todo, güey. Saca toda la pinche mesa con las cervecitas. Ese pedo. So yeah, like I guess it's just cuando miro eso, even till these days when they still do that and they que te dicen little hits that hits home, little shit that they say that hits home. I'm like, I feel like I'm doing a great job. Like, okay, I might be a mean fucker all the time. I might be spending a lot of work all the time, pero at least los poquitos momentos que me miran feliz, or that we get to go out and they're having a good time. Dad, this is the best day of my life. Hasta a veces les digo, really? This is the best day of my life? In fucking 3 weeks te voy a llevar acá, you're gonna say, Dad, this is the best day of my life. Y vas a estar y yo todavía lo regaño for that, or that for saying those words. I'm like, there's more to it.
He's like, oh, Dad, this is the best movie ever. I'm like, let me put a fucking good movie para que mires que es una good movie. ¿Cómo se llama este pinche commercial de Colgate or whatever? Like, but wait, there's more. ¿Cómo se llama este, güey? I forgot which one it is, but I know you're talking about. Yeah. But wait, there's more. ¿Y cómo se llama? Like, it's... Y luego, not only that, what I'm dealing with, pero cuando también te dicen de la escuela, oh, your kids are wonderful, se portan bien, no dicen malas palabras. And I'm like, damn, No es cierto, stop capping. no, really? No, así que es lo que decir. Oh, en mi cabeza, I'm like, what the fuck? Si lo conocieras, cabrón. So my son says nuts? You're like, that's my son over there, right? We're talking about the same child, right? Yeah, That's some kid. y me han dicho los principal, me han dicho las maestras, los lunch ladies, los secretaries, que los tres, que son maravillosos. And I'm like, I guess, ni los llevo a la iglesia, but ella dice que es por ella era. It's just Bro, we're like, no es cierto. no, I am proud of my kids cuando me enseñan straight A's and shit, pero cuando me dicen, oh, look at Fortnite, I'm like, no, I'm saying que your wife is like, oh, because of me, que you're here like, no es cierto. Oh, yeah. Like, Ella not piensa, because pero yo, todos saben que yo mando. Macho alfa. Culo peludo. Mira. Honors English, AP Spanish. There you go. Oh, man. Es lo que quería decir, like, when you say that and you do that, yes, I do believe que maybe en el futuro no lo voy a decir que me ayuden. I'm not asking for that. I'm just saying I have a good feeling, a positive feeling, que they're gonna help out when they want to. Que si vamos a comer at Denny's, at IHOP, whatever restaurant, they're always gonna pick up the tab. I have a good feeling about it. Unless son codos los güeyes. Yeah. No creo, güey. Son como tú, güey. No creo. Yo no soy codo. No mames, no quieren ofrecer agua, culero. Es que el agua... Están subiendo los prices, güey, ¿no? Si fuera coca, fuera otra cosa, pero no quieres coca. Ahí es más caro. Siempre te ofrezco perico, ¿no quieres? Ay, No, nada de eso aquí. No, mira, But de in the hecho... bathroom, the second drawer on the bottom right. Just kidding. Just in case you wanted to, you know? De hecho, sí, así como dices tú, sí, estoy, tal vez, they might pick up the tab once in a while. Pero I would never expect that from my kids. You know? Like, let's if say... they do it, it'd be fucking amazing. That'd be like, the moment, nomás ese momento sería, you know what did I, ¿qué hice to deserve this? Sí. So, look, what I'm saying is, like, for instance, si yo te saco comer a ti, it's like, whatever, we're going to split. You're my friend. No, te pagas todo. Todo no te saco comer. Edgar, si te saco comer... we're splitting the bill, pero let's say yo let's say my son me dice, let's go out and eat, I'll make sure that I'll have money on me. Porque I wouldn't expect my son to pick it up. But let's say I pull out my credit card or my debit card or cash, y me dice, no, it's okay, Dad. Like, I got it. Well, yo lo voy a poner de volada, no, antes de que se arrepiente, put it back in there. But I'll probably do the tip. No, ahí está el tip, like, yo pongo el tip, you do the tap, pues no hay problema. Y ¿cómo se llama? Because I've always been a high believer of this. Si alguien se ofrece a pagar, déjalos pagar. Because you don't never know when it's going to happen again. You never know. Like, ¿qué tal si dices, no, ya cuando ya no tienes tú, you're like, fuck, otra vez, ¿dónde están? Nobody wants to help me today? Yeah. No. So always let them, si te dan para tu gas money, pick that shit up. It's not an offense. No es ofensa. People, it's not an offense que aceptes el dinero. Ellos como personas saben la responsibility to give something, especially if you're giving a ride to LAX, you're gonna give them money, agárrenlo. Like I don't. I know you. A lot of people don't. Don't. We're just doing it. No, don't worry. My suegros will be like, yeah, no, my suegros will give me money every time I take them to the airport. I'm like, nah, don't worry about it. Like, use that to buy yourself like algo en el avión o algo así. Like, don't trip. Yo gano 40 la hora, no me tienes que dar nada. No es cierto, güey, 45, güey, get that straight. Que te dice, no se preocupe. No, para que te compres algo. Sí, condones para su hija. No me digo que ya con su hija me acomodo, no se preocupe. Ustedes váyanse con eso. I remember when I went to
Fui con mi dad. We went to go eat in México. Trajo mi tía y mi tío. No, I'm okay. I'll pay their tab. En México es cheaper. Si fuera acá, I'm like, ay, güey. Le digo a mi tío, le dice, me da 2 burritos de pollo y uno de asada. Le dije, tío, aguántame, ¿no? No, ¿qué? No, yo puedo pagar. No es de pagar. Ni sino que el burrito de aquí es americano, no es mexicano. Cabrón. Le dije, es más, mira, se la voy a poner simple, tío. Agarras el primer burrito y de la carne que quiera. Dije, si no se llena con uno, agarras el segundo. Yo lo pago, no hay problema. Nomás que le estoy diciendo que se va a llenar con uno. Pum, dicho y hecho. Llegan con el pinche burrito americano. ¿Qué es esto? Pidió un burrito de asada. Pero esto no es un burrito. Digo, esto es un burrito. Pues se miran más ricos. Ya se la empieza a acabar. He only made it half. He just finished. He's older, so su stomach no está. He's fat, but he's older. ¿Y cómo se llama? Tiene espacio, güey. No me dile que se mueva así, güey. Yo todavía de mamón. Tío, ¿quiere el segundo? No, mijo, ya no era ni me lo pude acabar. Es just that en México, el burrito, haz de cuenta que le ponen just frijoles de olla. So it's not even like frijoles así bien amarraditos. Yeah. Salsa y la carne. And then they just, haz de cuenta como que es un big taco. Or they roll it. And here you go. That's your burrito. El burrito americano. Rice, beans, cebolla, cilantro, tomato. Roll in a big ass con carne and roll it up. A veces que la crema es lo que se llama un burrito. Yeah. Y ese no es el burrito mexicano. Pero ¿sabes por qué el burrito mexicano es más... Oye, ¿verdad que por qué le decían burrito? No sabes por qué. No, eso es un borrote, güey. ¿Por qué es burrito mexicano? Porque no, pero say it again, sorry, todo. ¿Que sabes por qué el burrito mexicano es burrito mexicano? Porque el burrito... El burrito de México es mexicano, dices tú, es mexicano. Ajá, a ver. Porque es un burrito sabanero, güey. Oh my God, this fool is... Puro pinche dad jokes, güey, no mames. So yeah, so like in that aspect, like I'm that type of guy that I don't expect my kids to pick up the tab. But if they do it once in a while, I feel like, okay, los traté bien. They have a good career. And even if they have a good career, ¿cómo se llama? No, I don't think I will ever ask for them anything. Like, ya están ellos. Niños, vean este pinche episodio. Go to episode 40. Nunca le den nada, ¿eh? Es 40, nada. ¿no? 40. Damn. 40, episode 40. Damn. Ya vamos para 100. Tu papá dice que quiere un carro. ¿Cómo dijiste? Es un Sailin, ¿no? Te dije que si eran famosos. Ya se inscribieron. ¿Y cómo sabes que no se van a hacer? ¿Ah? ¿Y cómo sabes que no se van a hacer? Oh, I don't know. There you go. Quieren un Sailin Mustang, güey. ¿Sailin o which one? Yo no quiero casa. Yo quiero un Mustang GT Sailin. No, es cierto. Era un Shelby GT. There you go. Un Shelby GT. Ahí está, irá. No, lo que quiere decir, lo que sí quiero decir, like... ¿Están escuchando, si se sacan la lotería or whatever, would I get offended? I don't think so. I'm like, especially if I'm good living. If I'm good living and I'm situated, I'm like, I don't need their money and shit like that. I'm like, pero si estoy así, like, broke down en un pinche apartamento todo apaleado para la verga con mi vieja y que no los ayuden de ahí, no, mijo, te ganaste unos 10K o no, 10K no es nada de la verga. Not even 10K, nah. Just comprarle un RV y ellos mismos se pueden mover. Huevo. Con un RV la puedo poner en mi terreno. Yeah, that's what I'm saying. No, so easy move it. No, and I think it's go back to Mexico, the more I keep talking, I think you're right. Like, the mentality de nosotros ya is different as we get older. Like, I don't think I would want their help. At first I thought, yeah, like, sí les voy a pedir. Like, no les voy a pedir. Nunca he dicho yo que les voy a pedir. But I would think they would help me out. Yeah. I believe they would help me out, at least with paying something, like comida. I'm talking about comida, like ir a comer and shit like that. Yeah. Like, que sale una banda a mi papá, or whatever. No me gusta la banda, güey. Mejor damos conciertos de los Bookies. O Gloria Trevi, o pinche... Tal vez sí, tal vez te van a ayudar, güey. Pero al último te van a decir, ay, luego me pagas lo que puse. Que me vayan a mirar WrestleMania con ellos. Hey, pa, vamos a ir allá, pinche, a North Carolina a mirar WrestleMania 107. ¿Cómo se llama? Y que sea front row ticket, sino que no... no. No, mames. Si no inviten, cabrones. But like little, like... I feel like they are going to do gestures like that because till this point, I don't think I'm an asshole like soy culero, pero I'm a nice culero.
Assholes would be assholes. No. All the time. There's good assholes. Culero. Cálmate tú. There's good. In my opinion, hay culeros, and then there's culeros con afición, con that they're assholes to the world, pero not to the family. Y yo siento que like That's you. like my assholeness, I still bring it to the home, pero yo I still put out my part as a father y de amor. Like, por decirlo, si mis hijos se portan mal todo el pinche año, yo tomo en December les compro cosas. So hay Ahí es donde tú te culeros. acomodas. Hay ¿Ah? culeros y culeritos. Espérame. ¿Cómo dijiste eso? Ahí es donde tú te acomodas. You've been culero all year, like compras Christmas y ya te acomodas. So like, oh, here you go, sons, I love you guys. Here's my reset. Yeah. There's my reset, and There I'm you like, go. just know on the 26th, I'm back to an asshole. No, probably lo que es December, I'm very toned down porque I am very festive with that shit. With that shit, no man. With Christmas? With Christmas. I'm very festive, so I don't think my como que se paga el button del asshole, and I'm just on chill mode, you know. Ya que se acabe el año, let's expect good food y vámonos, you know. Estás como Mariah Carey, entonces nomás llega la temporada, güey. You defrost, quita lo asco, es like, ahora sí, cabrones. Sí. Merry Christmas. Yeah, pero throughout the year, I have a lot of up and downs. Pero sí les compro sus cosas, like I take them out and all. So that's what I'm saying. I can be an asshole to everyone else. Dije, pero aquí en mi core, dije, the asshole meter is not too high. For instance, me dijo mi manager, dije, hey, regresé del trabajo. Tenía un mes off cuando nació mi baby. Dije, hey, did you guys give raises? Dije, no dieron aumentos. Dije, I'm still making the same money. He's like, oh, the company didn't give out any raise. Hey, Edgar, ¿que te dieron un raise, güey? Sí, güey. Hey, Gabriel, ya mi coworker, dije, ¿te dieron raise? Digo, yeah, güey, they gave me a 50-cent raise. Y órale. Go back to my manager. Dije, hey, Gabriel got a 50-cent raise. How come I didn't get a raise? Oh, it's because, I don't guess, the company didn't value you enough to give you a raise because you messed up a lot this year. And I'm like, okay, cool. A la semana me dice, hey, we're gonna need you to put in overtime. Dije, yo entre mí, I'm like, ding, se prendió el asshole switch. I'm like, you know what? Dijo, because the company didn't value me to give me a raise, I'm gonna value my days off and stay off. Dije, I'm sorry, I can't do it. But the company, digo, but we need you. No, ya no digo company, digo, we need you. Like, we're so behind. I'm like, tell the guy that you give the raise. I'm like, I'm gonna value my days off. Yeah, I'm sorry. No, I'm sorry. I'm like, it's just, it is what it is. I'm like, ahí donde yo me porté cool. I'm like, until you did that. Dije, you should have just straight out told me, like, you know what, valites verga todo el año, no te di raise. You shouldn't have told me the company didn't value you, because now I'm going to take it against the company. I'm like, but I know it was you. Pero ya con él, yo me porto muy mal. Ya soy un asshole to him. Because ya, tu pendejo se acabó. Ya soy tu pendejote. Estupidito. So, like, por ejemplo, a ti no te ofrezco agua, ¿no? Es a la verga con él, que se muera, que se reseque. No, yo vengo y me sirvo, güey. ¿Para qué le doy su pinche paletocina? Pero I would say someone that I don't even know. My wife's seen him many times. Cuando vienen a pedir dinero. And she'll say that it's true. Cuando les digo, dales $1. A la verga, que se pongan a trabajar. Dije, yo me mato por mi trabajo para que ellos pidan. Dicen, babe, ya tiene como 60 años el señor. A la verga que trabaje. Amenazo. I mean, should I have done that? Maybe no. Y ya últimamente me ha cambiado mi forma de a los viejitos sí les doy. Sí, ya te estás volviendo viejito, pendejo. Ojalá un día cuando si yo estoy ahí me den a mí también. Me voy a pedir a la verga. Ya a los viejitos les doblo más el codo. Sí, ya tienen con $2. Un pinche taco del taco. Pero a los jóvenes sí, a los jóvenes me vale verga. No, también no. Sí les doy a los viejitos, güey, pero si andan ofreciéndote cositas. Sería una pinche bolsita de naranjas o una pulsera, güey, o little shit like that, you know. Así como Huawei's, güey, dije, ¿cuánto les das? Porque los andan vendiendo. Las pendejadas que dice, this is trying to get serious. Oh, you guys haven't seen that video when the girl, the lady is like, hey, can you guys offer me some, some money? Cash. And the guy's like, can you suck it? And then the lady's like, what? Like, yeah, can you suck it? Y nomás la quedó mirando que, ay, güey. Piensa que va a salir el otro cuando dice que si le compraba una paleta
O un raspado que si le enseñaba las chichis o algo así. Y ya enseña que él tiene el helado en la mano. I forgot how it went, but I thought you were- This lady over here told me that she was showing me her chichis de papate raspado, and so I fucking have a raspado, and she went over there somewhere, but aquí ando con mi raspado bien happy. Yeah. So yes, I thought you were originally I thought you were gonna say that one. No, but it is what it is, you know. Like en la vida, you do. As me es igual. La manera que soy yo. Si tus padres te trataron bien, if you were raised no bien, 65%. Estrictamente. Right. On this way, more than this. Sí se merecen un taquito, se merecen que le dispares comida, una chelita que tú pagues, like un concierto, maybe not a concierto, but algo within your budget. Yeah. Especially if you fucking make a lot of money. If you're in the 65% and you're making at least $10,000 a month, fool, like, sácalos. No te cuesta. Anyway, una vez al mes no duele. Yeah. No estoy diciendo que pagues su renta. No estoy diciendo que les compres joyas. I'm just saying, hey, una vez al mes, take them out somewhere. Yeah. A comer, a un dinner, a las movies, ¿no? al soccer game, al baseball game. Yeah. Sácalos. Because it's te digo, yo cuando vivía en San Diego, I don't think I can ever see my dad like that. Or my mom. Yeah. See, like, the thing with me is, like, when I first turned 21, like, I'll take my dad to the bar, like, hey, let's go drink a beer, like, it's all me, todo ese pedo. My dad sometimes like, I don't know why, but I feel like this is disrespect. Like, ¿por qué? Like, porque para mí, yo nunca he tomado cervezas con mi jefe. Like, para mí eso es falta de respeto. Siempre con él, si yo andaba en el bar y me decían, like, hey, viene tu jefe, yo me salí por la puerta de atrás y él entraba y yo me fuera para la casa. Like, I would never drink in the same space as my dad. No sé si era por el respeto o porque le tenía miedo, no sé qué era exactamente, pero con él, like, ahorita sí, ya cada ratito ya se acostumbró a us drinking, pero al principio, like, para mí esto como tipo falta de respeto que estés tomando enfrente de mí conmigo. It's in... Así fueron varios tíos con mi sobrino. Bueno, varios de mis tíos, los mayores, los que eran grandes, con mis otros primos, así eran ellos también. No enfrente de nadie ellos tomaban. It's a way of living. It is viene de tradición, no de tradición, sino de respeto. It is de respect. Yeah. So I can see why your dad would say it, pero you gotta break the chain. Yeah, es lo que dice. Por si eso te das cuenta, es como el machismo en ese aspecto. Yeah. Pero en sí, tú como dice él, you breaking up the chain. Yeah. And so yo con mi hijo, sí, algún día me gustaría que él me dijera, ¿sabes qué? Me puedo tomar uno contigo. Más o menos las viejas, unos de volada le digo, vente, güey, aquí no, allá. Yo sí sé dónde ir, allá no la presto, vente, vámonos. Yo te enseño dónde. No, en la Harvard. No, pero sí, es eso como que te daría un tipo de bundle con tu hijo. ¿Sí me entiendes? Porque you breaking up chain y haces más cosas, te dicen ellos más cosas. A lo que yo he visto, yo hubiera querido tener a mi papá. ¿Sí me entiendes? O a un tío que fuera así muy cercano. Nunca lo tuve, pero pues yo con mi hijo quisiera que pasara eso. Claro, tampoco que se ponga pedo, ¿no? Pero... Que se ponga pedo. A mí, tú vas a estar ahí para que no le digas de ahí. ¿Sabes? No, porque yo me voy a poner también pedo, güey. Pues se hacen responsable de llegar en un Uber. I've gone to a bar and drink with my dad. ¿Cómo se llama? And I told him, like, me voy a tomar una contigo, pa. No, está bien. Y yeah, we're like sharing a beer. And it's kind of like it's a different vibe. It's a different feeling. Because he is your dad, so you don't want to show him the true character de cómo te pones. Ay, bien loca. No es cierto. Like, ya desde ese día, when it's like, especially cuando está como ya van 2 years back to back, que hacemos la tradition de Christmas o de New Year's, está mi brother y él sí toma sin descaro, like he'll get drunk. Y una vez los chingamos yo y él una bottle de Meño, Super Manny. Una bottle de un tequila blanco. Y nos la chingamos like in fucking less than 3 hours porque era New Year's. And I know that we started drinking like around fucking 10 p.m.
Y la descargamos bien machina hasta abajo. ¿Y cómo se llama? Y mi dad, in a way, I kind of felt bad for him porque él apenas venía de operation. So él no puede tomar. So, like, dije, ahí un seisito de cartita blanca if you want to drink it. Y hasta mi tío, he was drinking those. Dice, ¡ay, qué culeros! No, ¿qué digo? ¿Ustedes cómo toman tequila y yo pura cerveza? Dije, oh, tío, es que usted es corriente. Fucking guy. No, dame de esa también. Y la hace mi tía. No. Luego te vas a hacer más clicker. Ay, nada me pasa a mí. Y ya, como también a la hora le hace mirar todo, like, pues ya estaba, he's old, he's like in his 60s. Y como se llama, pues he mixed it. Yeah. Y ya no se miraba bien. Y Went downhill. Ya yo mi brother puro Peñafiel con Squirt y el tequila. Peñafiel con Squirt. Oh, yeah. Toda la noche nos la chingamos así. Los ranch waters. Ándale, ranch water. Yo me acuerdo que me decía. Y the following year, in Christmas, we couldn't finish it. No nos acabamos, pero empezamos más tarde todavía. Y no, empezamos más early, pero Christmas usually se acaba más early que New Year's. Yeah. You know, New Year's es hasta que pegue New Year's y la sigues. Yeah. Y Christmas usually como a las 12 ya estás cansado, ya comimos, abrimos regalos y usually when you open up gifts, well, you start drinking. Because pues, estamos ahí con la familia y todo. Yeah. Y ¿cómo se llama? So we wanted to restart it, pues ya, like to restart Not it. only that, como que te das más... Trata de limitarte para... Yo sí, and for Christmas it's more, soy más traditionalist where I don't want to get drunk. Dije, pero New Year's or New Year's y Thanksgiving, like, si se puede, ¿por qué no? Como I'm hoping, no, I'm not hoping, I don't want to get drunk. I don't like getting drunk. Pero sí sé que de seguro me va a poner pedo en Thanksgiving. Pinche briago. No le gusta, pero nomás le tomo una sed. Pinche por 8. Sí, ya siento cómo me voy a poner. Como perdidos. Siéntelo fuá por dentro y dice, Y sí. luego que nos saquen el pinche karaoke porque luego sale Chente. Guy, pero maybe for the future, si tu jefe otra vez gana surgery, le compras esos, ¿cómo se llama? ¿Qué son? Estelas, los de Zero Alcohol. Para que menos piense que esté tomando. ¿Ustedes tienen un alcohol? Creo que es La Heineken, Stella. ¿no? ¿O Duos? Pero también Heineken también trae. Es la Heineken la que... alcohol. There's a couple. También creo que también Stella, güey. ¿Stella sacó una? No me acuerdo, pues la verdad, no me acuerdo. Yeah. But, no, it's... Le llevas unos de esos ahí, jefe. Yo sé que no puedes tomar I think he can drink already. Pero he drinks light, like así, like leve. Y como yo me compro, cada vez que voy para allá, me compro las cartas blancas. Like, let's say in December, when we come back to shoot again, I'm gonna have cartas blancas right here. Son like half of a... Es como si fueran de bote. So, haz de cuenta que le dejo ahí un 6 y dice que se quedan ahí casi como 6 months. So, se toma one a month cuando dice que se siente cansado de soccer. He still plays, yes. I'm like, Dad, you're fucking almost 70 years old. I'm like, yeah, like... Yeah, like, man, you're embarrassing me. Y que dice, mira, pinche viejito. Te aseguro que juega mejor que tú, güey. No, yo dije, you're embarrassing me, pero no porque está viejito y juega, sino que porque está viejita y todavía está jugando. Y yo tengo 30 y ya me retiré, tengo 5 years retirado de que yo me retiré en mi prime. Fue porque la rodilla, ¿no? Ajá, la rodilla. Yeah, fue. La panza, más bien. La panza. me tenía que poner aquí la liga, güey. ¿Qué le decían? Se me olvidó, güey. Era de fútbol. ¿Qué me iban a decir? No, sí, el balón. Foto. We did all that. No, para decir el balón. El balón de oro, güey. I don't know why, but that kind of remind me of ¿cómo se llama la lotería? El balón. El balón. There's no balón. I know, but I'm saying the way he said it is like el balón. We're gonna make a keep your cool lotería. Oh, yeah. ¿Cómo se llama? El balón, el caballo. Va a ser un balón, güey. Vamos a poner a Messi, a Cristiano. Ponemos a K, un Y y un C. Sí. Un Keep, un York, un Q. Eli Ralas, caballo, o Edgar. Y luego ponemos las edades. 37. 33 y 26. Yeah. Fuck, todavía le falta 10 años. Dude. I'm letting you know, güey. You know what's funny? No, aguanta. I'm letting you know. If you have kids, que no pases de 33, güey. Okay. It's fucking hard, güey. It's hard. No porque tengo 5. It's just hard. Yeah. I can't do it, güey. I can't. No tengo paciencia, güey. So maybe because it'll be your first, it's different. Maybe. But, ¿tú any recommendations de eso? Tiene 26, yeah, güey. 30. Tiene 4 more years, bro. I'm serious. Yeah. Después de los 33, 34 años, bueno, you don't play sports, do you? Yeah. Ya, hasta los 33 años me puedes retiré, todavía, güey. Pero por mi hip, güey.
No, entonces sí ya valió verga. Hice una chilenita, caí chueco, güey. Cállate, Después de eso, güey, me hicieron un rayo X. Like, ¿sabes qué? You have to retire, fool. You can't play anymore. Like, fuck. How old is your daughter? 10. 10. So this fool was 26, 27 cuando la tuviste. Yeah, like, y todavía 4 years. Y eso que, because I had Hopi 5 años, so 28 también. Cuando tenía 28. Y ya lo estaba resintiendo las desveladas, los cansancios. I was feeling. Yeah, man. I knew. Dije yo cuando I found out that she was pregnant, yo mentally dije I know that I'm not gonna be able to. Pero mentally I didn't check out. I was like I'm gonna put in my part. Pero ya para despertarme ya no puedo. Like at 3 in the morning, she's like, I wake up at 3 in the morning. I'm like, wait, she cries at 3 in the morning? I'm like, I thought she was sleeping until like 6 a.m. or something. Like, no, she wakes up. I'm like, ya no puedo. Pero I can do the all-nighter where I'm like, I can feed her every 3 hours, pero sin dormirme. And then I knock out todo el pinche día because I've been up all fucking day feeding her. Yeah. Pero así to wake up, full. But it's No te esperes, güey. No te I esperes. mean, honestly, I guess that's because of work. I mean, si tú tienes 2 jobs, of course you're gonna wear out. En ese tiempo yo tenía 2 jobs, and I was wearing out. Pero cuando nací mi hijo, pues estaba más younger, no más tenía un job, no me pasa nada que ustedes. Y es lo que he notado, porque también mi camarada también apenas tuvo, y él ya está grande, güey. Apenas tuvo su morrito, su morrita, no sé qué, pero está bien. O sea, no, pero tenemos, bueno, tú tienes 2 trabajos, es lo que te chinga también. Y digo que es la edad. Las verdad. The 2 jobs and the baby, bro. Technically 3 jobs, güey. 3? Yeah. Because the baby, fool, you gotta... 4, entonces, con keep you cool. This is a hobby, güey. That's a hobby. It's a hobby desvelado. It's a hobby. Mira, watch, mira. El miércoles, Hobby. I edit till 2 in the morning. Or 1, depending on how long we talk. El Thursday, I do the 2-hour midnight charlas live. On Friday, we do this shit. Y lo hace ya como a la 1 de la mañana. A las 11. A las 10. Late. El Sunday, a veces me aviento mis lives. Son 4 desveladas. So, cuando quiero mirar tele, tampoco no hay tiempo. Hobbies. It's a job. Final thoughts, guys, de este bonito topic. If you become a millionaire, do you actually wait up? If you were to become a millionaire, do you buy your parents a home? Yes or no? Yeah. Do you buy your suegra a home? Yeah. Se lo merece. Chales, te quedas ahí en Rosario, no es cierto. I'll build your terreno como quieras, no es cierto tampoco. Si te compro una casa, también tu mami. Final thoughts. Para que se vayan separados. Oh, technically that would be me too. I would have to end up building 2 different houses, one for my mom, one for my dad, since they're divorced. Comprarles a 1-bedroom townhome, yeah. No, man, it's just like over there in their land. So I'll probably have something built. Aquí, Ramón, tú dime cómo lo quieres tú, jefe, así te lo voy a hacer. True. Because at the end of the day, my dad's like, whatever it's about, wherever he lives. He's like, tú me puedo meter donde yo quiera. En un garage, en un cuarto chiquito. Like, I don't care. Yeah, dude. No mames, aquí rentas un garage en $1,000. Ya está todo caro. Ya está todo caro. Yeah, dude. I'll do my final thoughts. I'll jump to Eli, and Edgar can finish it. Final thoughts is simple for me. Simple. See, I've literally been saying it throughout the whole talk. See, if 65% they helped you out, they loved you, they fed you, yeah, pon un granito de tu parte when they get older, especially cuando ya no pueden. Pon tu granito. Help them out. En lo que se pueda, help them out. Don't put them in a fucking nursery home. And if you put them in a nursery home, sáquenlos once or twice a month. Si tienen el dinero para el pinche nursery home, tienen el dinero para sacarlos. Y al último, that's what matters, porque las personas, unfortunately, they want to see their grandchildren, they want to grow up with them. Y les quitas eso, pues vale madre, you know. Ahora que si los padres eran culeros, me lavo las manos. Y como dice el compa Eli, ¿cómo dijiste? ¿Fuck 'em? ¿O cómo? Que chingue su madre. Que chingue su madre. Take it away. So, ahorita dijiste que si los ayudan 65%, so that's what you do, 65% nomás. I mean, the parents? No, I'm saying que ellos me pusieron 65%. Por eso. No hay, yo puedo lo que yo puedo. You get it? But you have to give the 100, not only 65%. Lo que puedo, no le voy a dar todo mi cheque. That's I'm not 100. talking about cheque. I'm not talking about money.
I can't be in Mexico every single day or in Bakersfield every single No. So, okay, lo que puedo. I'm talking about you as a parent. You as a parent. To As the a, kids. what do you mean? Are you giving out you 100 or are you giving out you? I'm giving them 100% so that they can have a place to stay, so that they can have food, so they can have everything. I guess every parent does that. Huh? Most of them. Most of them. Y Most ya of them. el amor de todo eso es donde se va dividiendo. Like, es como te digo, I'm an asshole. Digo, but I'm a nice asshole. Nah. Les doy su parte. Not every, hey, I can tell you this. Not every child has pizza every Friday. And that's their favorite food. No, hace daño, güey. ¿Sabes qué? Vete mucho a la verga. Mira. Vete mucho a la Sí, ya ahorita que acabe el podcast. con B de burro. Final thoughts. Pues, No hay nada bueno, güey. ¿Ah? No hay nada bueno, güey. This one. esta. ¿That one? That one's nice to me. Okay. Unless you want to find another one. No, we could go with that one. Si quieren ayudarle a sus papás, sus abuelos, quien les haya ayudado cuando eran chamacos, morros, plebes, échenles la mano, si quieren. Y si lo van a hacer, háganlo de corazón. No lo hagan porque, oh, él me ayudó, yo tengo que ayudarle. No. If you're gonna do some shit like that, do it from the heart. Straight up. Simple as that. Ya. No, just está bonito lo que dices. Shit, está la pata. Me chingó. Caballito, final thoughts and then... So, guys. What the fuck? No, well, for me personally, like, you guys can help wherever you guys want. It doesn't have to be specifically just for your parents. Como me, like, I helped out a couple friends, you know, aunts, cousins. Because at the end of the day, we all struggle. We all come from different, you know, backgrounds. So some of us, well, some of my cousins grew up worse than me. Like, hey, you know what? I'm in neta, like, I need some feria to survive right now. Like, ¿sabes qué? Like, it's cool here. Ahí te va. Like, how much do you want? Like, oh, I need X amount. Boom. Send it to you. Like, hey, ¿sabes qué? Te pago later. Like, ¿sabes qué, bro? Like, honestly, take your time. Like, I know you're struggling. You don't have to pay me back right away. Like, I see that. And at the end of the day, it's all out of my heart. You see, bro, maybe one for you. Mira que hiciste una cara. But either way, it's like, you know what? That's just on me. Like, Yeah. I'm just a person that likes to help, especially family, and very close friends. Like, if you're in my inner circle where you're considered family to me, like, yeah, dude, like, sabes que I'm struggling, like, me pasó esto, fui a la hospital, I didn't work for a bit, like, necesito feria, like, shit, you know what, sabes que I got you. Like, just pay me back when you got a chance. Like, eso así de fácil. No rush. Todo viene del corazón. No es cierto, me cobró las luces y los microphones de volada. Pero también, pero también, como decía mi abuelita, güey, Ya llego. A ver. cuando prestes dinero, presta lo que tú puedas y mejor dale un kiss en bye bye. No, Porque sí. no sabes si realmente te lo van a pagar para atrás. I Y know. si se lo estás prestando de corazón, never ask for it back. I know. Because they know, they know the favor that you did. Yeah, I know. That's a good one. I kind of already expect that as soon as I let it go. Yeah. Dale un beso. Ya había dicho eso la abuelita, but thank you for bringing her back. Yeah. ¿Cómo va la canción? Dame un beso Y dime adiós. Love that song. ¿Qué dice el quote? Dice, Quote of the day. shame and blame don't help parents. What matters is who will take responsibility. James Leham. Lamb, güey. Lehman. Oh, Lemon. Lamont. No, it's not an A. It's Le an E. mamón. No sé, güey. Lamont, güey. Sí, ¿Cómo güey. se llama el güey? No sé. James Lamont. bien, What it's trying to say is like, ¿cómo dijo ahí? Shame and blame don't help parents. Yeah, What so- matters is we'll take responsibility. Basically, lo que estamos hablando. Yeah. Like, if they put their part, you put their part. You put your part. Yeah. If you're the parent later on, don't expect it. Just know that lo que sembraste cosechas. Yeah. Did I say it right? Yeah. Yes. Fuck. I'm Mexican now. Lo que, No. lo que siembras cosechas. Lo que sembras cosechas. What you ¿cómo se dice en English? What you feed? No. What you feed is what you share. What you plant and what you take care Yeah, of will what- grow and flourish. Yes, If so- you don't take care of it, then yeah, it will wither and die. So, feed your Yeah. kids right. Treat them right. Ojalá nacen manzanas. Y Yeah. raza, no se peleen por los pinches terrenos que no son suyos a la verga. Facts. Anyways, Saludos. Buenas ahí, noches. que tengan unas buenas noches.
We'll see you guys next week. Yeah. Se bañan. Till next Se time. lo lavan. Keep your cool.